El estruendo de los cohetes rasgó el aire fresco de la mañana pamplonesa, y con él, un torrente humano de blanco y rojo se derramó por la cuesta de Santo Domingo. Era una marea viva, un organismo único de miles de cuerpos apretados, todos impulsados por una mezcla ancestral de miedo y euforia. Para Javier, sin embargo, el sonido no era una llamada a la gloria, sino el tic-tac de un reloj que se acercaba a la fatalidad. Apretó la tela de su pañuelo rojo, el sudor frío de sus manos manchando el carmesí brillante. A su lado, su hermano menor, Iñaki, vibraba con una energía que a Javier le parecía casi obscena. «¿Sientes eso, Javi?», gritó Iñaki por encima del murmullo creciente, sus ojos brillando con la locura del momento. «Es la vida misma». Javier asintió, una mueca tensa en lugar de una sonrisa. Para él, se sentía más como el aliento de la muerte. No quería estar allí. Cada fibra de su ser le gritaba que se apartara, que buscara la seguridad de una barrera, que se uniera a los espectadores prudentes que observaban desde los balcones con sus cafés y sus cámaras. Pero Iñaki era diferente, siempre lo había sido. Nacido con un fuego en la sangre que Javier nunca había entendido, Iñaki veía el encierro no como un peligro, sino como un rito de paso, una prueba sagrada de hombría que su hermano mayor, por alguna razón incomprensible, se negaba a aceptar. «Este año es diferente», le había dicho Iñaki la noche anterior, su voz seria, casi suplicante, en el bullicio de la plaza del castillo. «Papá ya no está, alguien tiene que correr por él, por nosotros». Esa frase fue un gancho en el corazón de Javier. Su padre, un corredor legendario en sus tiempos, había fallecido 6 meses atrás, llevándose consigo la columna vertebral de su pequeña familia. Había sido un hombre de silencios y gestos, cuya aprobación Javier siempre había buscado en vano. Él, el hijo mayor, el sensato, el que había ido a la universidad para estudiar ingeniería, mientras Iñaki aprendía el oficio de carpintero en el taller familiar. Javier era el predecible, Iñaki el impredecible. Y ahora, sin la figura paterna que mediara entre sus dos mundos, la grieta entre ellos parecía más profunda que nunca. Correr el encierro, para Iñaki, era una forma de honrar a su padre, de mantener viva su memoria en el asfalto. Para Javier, era tentar al mismo destino que ya les había arrebatado demasiado. El suelo comenzó a vibrar. No era una vibración sutil, sino un temblor profundo, visceral, que ascendía por las suelas de sus zapatillas y se alojaba en su pecho. El rugido de la multitud cambió, la expectación se transformó en un pánico agudo y eléctrico. Los gritos de «¡Ya vienen! ¡Ya vienen!» se propagaron como una descarga. Javier sintió que el aire se espesaba, volviéndose casi irrespirable. La marea humana se puso en movimiento, primero lentamente, luego con una urgencia desesperada. Iñaki le agarró del brazo, una sonrisa salvaje en su rostro. «Ahora, Javi, corre como si te fuera la vida en ello». Y corrieron. Javier no corría por gloria ni por honor, corría por Iñaki, corría para mantener a su hermano a la vista, un punto de blanco y rojo en el caos caleidoscópico. Sus piernas, acostumbradas a las largas y solitarias carreras por el parque, respondieron con una fuerza que no sabía que poseía. El aire le quemaba los pulmones, el olor a anís de la noche anterior se mezclaba con el sudor acre de 1000 cuerpos. La curva de mercaderes se cernía sobre ellos como una promesa de desastre. Era el punto más traicionero, un ángulo de 90 grados, donde los toros, desorientados y a toda velocidad, a menudo se estrellaban contra la valla, creando un montón de carne, cuernos y pánico. La sabiduría popular, la que su padre le había inculcado desde niño, dictaba que había que tomar la curva por el interior, pegado a la pared, para evitar la embestida. Javier, instintivamente, buscó esa línea segura, pero Iñaki, imprudente y lleno de una confianza ciega, se desvió hacia el exterior. «Por aquí es más emocionante», le gritó, su voz casi perdida en el estruendo. Fue entonces cuando lo vio. Un corredor veterano, un hombre de rostro curtido y pelo canoso que reconoció vagamente del barrio, tropezó. No fue una caída baratosa, sino un simple traspié, un mal apoyo del pie sobre el adoquín húmedo. Pero en el encierro no había errores pequeños. El hombre cayó, y en un instante la marea humana pasó sobre él. Javier sintió una punzada de horror, pero la inercia del gentío lo arrastraba hacia adelante. No podía parar, nadie podía. Entonces la manada llegó.
6 toros de la ganadería de Miura, bestias colosales de más de 600 kilos, con pelajes oscuros que brillaban bajo el sol naciente. No corrían, volaban bajo. El sonido de sus pezuñas sobre el empedrado era como el de un tambor de guerra, un trueno que anunciaba la destrucción. El primero, un ejemplar negro azabache con un cuerno astillado, tomó la curva a una velocidad suicida. Incapaz de girar, se estrelló de lleno contra la valla exterior, exactamente donde Iñaki había decidido correr. El tiempo pareció ralentizarse. Javier vio a su hermano, con los ojos desorbitados por el pánico, intentando saltar la barrera. Era demasiado tarde. El impacto del toro contra la madera fue brutal, un crujido seco que silenció por un instante el rugido de la multitud. La valla se combó y varios corredores, incluido Iñaki, fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo. Iñaki aterrizó mal, su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo y quedó inmóvil, justo en medio del camino de los toros que venían detrás. El mundo de Javier se contrajo hasta convertirse en ese único punto, la camisa blanca de su hermano manchándose de rojo, no por el pañuelo, sino por una herida que comenzaba a brotar de su costado. El miedo que lo había atenazado durante toda la mañana se evaporó, reemplazado por algo más primario, más poderoso, un instinto de protección que anuló cualquier pensamiento racional. Mientras todos corrían para salvar sus propias vidas, alejándose del peligro, Javier se dio la vuelta, corrió contra la corriente. Cada paso era una batalla, la gente lo empujaba, lo insultaba, lo miraban como si estuviera loco. «¡Quítate de en medio, idiota!», le gritó un hombre con el rostro desencajado por el terror. Pero Javier no los oía. Su única realidad era Iñaki, tendido indefenso, y el sonido atronador de las pezuñas que se acercaban. Vio al segundo toro, un gigante castaño con cuernos como dagas, fijar su mirada en el bulto blanco que yacía en el suelo. El animal bajó la cabeza, preparándose a embestir. Javier no tenía un capote, no tenía entrenamiento, no tenía nada más que el periódico enrollado que llevaba en la mano, una tradición inútil que ahora parecía ridículamente insignificante, pero lo usó. Se interpuso entre el toro y su hermano, agitó el periódico frente a la cara de la bestia, gritando con una voz que no reconoció como suya, un alarido gutural nacido del fondo de su alma. Toro! ¡Aquí! ¡Mírame a mí!». Por un segundo que se sintió como una eternidad, el toro dudó, su enorme cabeza giró hacia Javier, sus ojos negros, vacíos de emoción, fijos en él. El olor del animal, una mezcla de almizcle, hierba y sangre, lo envolvió. Pudo ver cada músculo temblando bajo su piel, la fuerza contenida en ese cuerpo masivo. Era la encarnación de la muerte. El toro bufó, una nube de vapor caliente golpeando la cara de Javier, y embistió. Javier no trató de esquivarlo con elegancia, no hubo verónicas ni pases de pecho, simplemente saltó a un lado en el último instante, sintiendo el viento del cuerno rozar su camisa. El periódico salió volando de su mano. Cayó de rodillas sobre los adoquines, el impacto haciendo crujir sus huesos, pero había funcionado. El toro, momentáneamente distraído, había pasado de largo, siguiendo al resto de la manada. El respiro duró apenas un latido. Uno de los cabestros, los bueyes que guían a la manada, venía rezagado. Vio a los dos hermanos en el suelo y se detuvo, confundido. Javier se arrastró hacia Iñaki. «Iñaki, háblame», gritó, sacudiéndole el hombro. Los ojos de su hermano se abrieron, vidriosos por el dolor. Una espuma rosada le manchaba los labios. «Javi, no siento las piernas», susurró. El pánico amenazó con ahogar a Javier de nuevo. Miró a su alrededor. La calle, antes abarrotada, estaba ahora inquietantemente vacía, a excepción de ellos, el cabestro confundido y los equipos de la Cruz Roja que corrían hacia ellos desde la barrera. Vio a un hombre mayor, el mismo que había caído antes, siendo ayudado a ponerse en pie. El hombre los miró, y en sus ojos, Javier vio un reflejo de su propio terror. «¡Ayuda!», gritó Javier, su voz rota. «¡Por favor, ayúdenme!». Los sanitarios llegaron en segundos. Con una eficiencia practicada, evaluaron la situación. «Posible fractura de pelvis y hemorragia interna», dijo una mujer, cortando la camiseta de Iñaki. «Necesitamos sacarlo de aquí ya».
Mientras estabilizaban a Iñaki en una camilla, Javier se puso de pie, sus propias rodillas temblando violentamente. Un policía municipal le puso una mano en el hombro. «Chaval, lo que has hecho, hay que tener mucho valor para eso». Javier negó con la cabeza, incapaz de formular una palabra. No se sentía valiente, se sentía hueco, aterrorizado. Miró el rastro de sangre en el suelo, el periódico pisoteado a unos metros de distancia. No había pensado, solo había actuado. La imagen del cuerno del toro pasando a centímetros de su cara se repetía en su mente una y otra vez. Acompañó a la camilla hasta la ambulancia. Mientras cerraban las puertas traseras, Iñaki, a pesar del dolor, logró agarrarle la mano. «Lo siento, Javi», dijo con voz débil. «Tenías razón, esto es una estupidez». «No digas eso», respondió Javier, apretando su mano con fuerza. «Vas a estar bien, te lo prometo». En la sala de espera del hospital, el olor antiséptico reemplazó al del encierro. El tiempo se estiró, cada minuto una agonía. Javier caminaba de un lado a otro. Las velas parpadearon, sus llamas danzando al compás del cántico nostálgico del «pobre de mí». Una a una comenzaron a extinguirse, como estrellas que se rinden ante el amanecer inminente, llevándose consigo los últimos vestigios de la fiesta. El aire, antes cargado de vino, sudor y adrenalina, se sentía ahora denso, preñado de una melancolía compartida. Javier mantuvo la mano sobre el hombro de Iñaki, un ancla en ese mar de emociones que se retiraba. El silencio que siguió al último verso fue más profundo que cualquier grito de la semana. Pamplona volvía a ser Pamplona, y ellos, simplemente, dos hermanos. El camino de vuelta al apartamento fue lento. Javier empujaba la silla de ruedas con un cuidado casi reverencial, esquivando los restos de la celebración, vasos de plástico, pañuelos rojos abandonados como flores marchitas. La ciudad se despojaba de su traje de fiesta, revelando el asfalto gris y cansado. «Recuerdo cuando papá nos trajo por primera vez al pobre de mí», dijo Iñaki de repente, su voz un murmullo en la quietud de la calle Mercaderes. «Yo debía tener 8 años. Me dormí en sus hombros antes de que terminara la canción. Tú aguantaste despierto, con los ojos como platos, intentando entender por qué todos estaban tristes si se lo habían pasado tan bien». Javier sonrió, un gesto cansado. «Supongo que algunas cosas no cambian». «No», replicó Iñaki, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos, aún con un rastro de dolor por las costillas rotas, tenían una nueva claridad. «Tú has cambiado, Javi. O quizás siempre fuiste así y yo no quería verlo». Llegaron al portal. El esfuerzo de subir a Iñaki por las escaleras, incluso con su ayuda parcial, fue un recordatorio físico y brutal de la fragilidad que se había instalado entre ellos. Cada escalón era un eco del momento en la curva de estafeta, del peso del cuerpo de su hermano, del pánico helado. Dentro, el apartamento olía a antiséptico y encierro. Javier ayudó a Iñaki a acomodarse en el sofá, elevando su pierna enyesada sobre una pila de cojines. «Iré a buscarte un vaso de agua», dijo Javier, dirigiéndose a la cocina más por necesidad de movimiento que por sed. «Javi, espera». La voz de Iñaki lo detuvo. «Necesito decirte algo, y necesito que me escuches, de verdad». Javier se giró, apoyándose en el marco de la puerta. La luz de la calle dibujaba siluetas alargadas en la sala, convirtiendo los muebles familiares en formas extrañas y ominosas. Ese día, en el encierro, no fue un accidente, confesó Iñaki. Las palabras salieron con dificultad, como si se resistieran a abandonar la seguridad de su pecho. «No tropecé. Me paré. Quería sentirlo, la cercanía, el peligro que papá siempre describía. Pensé que podía controlarlo, que podía ser como él, rápido, inteligente, valiente». Hizo una pausa. Una risa amarga y seca escapó de sus labios. «¡Qué idiota! Vi al toro venir. Era más grande, más rápido de lo jamás imaginé. Y me congelé. Todo ese valor del que presumía, toda esa palabrería, se evaporó. Era solo un niño asustado esperando el golpe». Javier escuchaba, inmóvil. El aire pareció solidificarse en sus pulmones.
No era solo la confesión lo que le impactaba, sino la vulnerabilidad cruda en la voz de su hermano, una cualidad que nunca antes había presenciado. «Y entonces te vi», continuó Iñaki, su mirada fija en un punto invisible de la pared, corriendo hacia mí, hacia el toro, y mi primer pensamiento, te lo juro, fue, «¿Qué hace este loco? Va a matarse». Y el segundo fue, vergüenza. Una vergüenza tan profunda que me quemaba más que las costillas rotas. Tú, que odiabas todo esto, tú, al que yo siempre llamaba cobarde a sus espaldas, estabas haciendo lo que yo, el supuesto valiente, no pude. Estabas salvándome el pellejo. Javier tragó saliva. El nudo en su garganta era casi doloroso. Se acercó y se sentó en el borde de la mesa de centro frente a su hermano. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se habían perdido. «Lo siento, Javi», susurró Iñaki, y esta vez las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron por sus mejillas. «Siento haberte puesto en esa situación, siento haber sido un imbécil arrogante, siento todo». Fue en ese momento, viendo las lágrimas de su hermano mayor, el pilar, el hombre que siempre parecía tenerlo todo bajo control, que el último muro dentro de Javier se derrumbó. No sentía rabia por la imprudencia de Iñaki, ni orgullo por su propio acto. Sentía un torrente de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, los estaba liberando. «No tienes que disculparte», dijo Javier, su voz ronca. «Somos hermanos. Es lo que hacemos». Extendió la mano y apretó el brazo sano de Iñaki. «Pero prométeme una cosa, no más estupideces. No tienes que demostrarle nada a nadie, ni a mí, ni a los amigos, ni siquiera al fantasma de papá». La palabra fantasma quedó suspendida entre ellos, cargada de un peso insoportable y a la vez extrañamente liberador. Era la primera vez que uno de los dos verbalizaba la sombra que su padre había proyectado sobre sus vidas. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de rutina y revelación. Pamplona recuperó su ritmo tranquilo, los turistas se fueron, los operarios desmontaron las vallas de madera y las calles volvieron a pertenecer a los coches y a los paseantes. Javier se convirtió en enfermero, cocinero y fisioterapeuta a tiempo parcial. Aprendió a cambiar vendajes sin hacer una mueca, a medir analgésicos y a navegar por la casa con la silla de ruedas sin chocar contra los muebles. Durante esas largas horas de convalecencia forzada, hablaron más que en los últimos 10 años. Hablaron de su padre, no como el mito intocable, sino como el hombre que fue. Un carpintero con manos ásperas y una risa estruendosa. Un hombre que amaba el riesgo de una forma que ellos nunca entendieron del todo. Un hombre cuyo amor a veces se sentía como una presión. Iñaki admitió que su obsesión por los encierros era un intento desesperado por conectar con un padre que había perdido demasiado pronto. Javier confesó que su aversión era una rebelión silenciosa contra esa misma sombra. Una tarde, mientras Javier leía el periódico en voz alta, Iñaki lo interrumpió. «Llamaron del periódico local, El Diario de Navarra. Quieren hacerte una entrevista. El héroe anónimo del encierro del día 12. Javier bajó el periódico lentamente. «¿Y qué les has dicho?» «Que te lo preguntaría. Quieren tu nombre, tu foto, contar la historia». La idea le provocó un escalofrío. Volver a ese momento, analizarlo, empaquetarlo para el consumo público, le parecía una profanación. «No», dijo con firmeza, «no soy un héroe, no quiero ninguna foto. Lo que pasó, pasó entre nosotros, y ahí debe quedarse». Iñaki lo miró, una sonrisa formándose en sus labios. «Eso pensé que dirías». Cogió el teléfono. «Voy a llamarles y a decirles que el hombre que me salvó desea permanecer en el anonimato, que lo hizo por amor, no por gloria». Mientras Iñaki hablaba por teléfono, Javier se asomó al balcón. La calle Estafeta estaba tranquila. Una mujer paseaba a su perro, un par de niños jugaban a la pelota. Era imposible imaginar el caos, el trueno de pezuñas, el pánico que había llenado ese mismo espacio hacía apenas semanas. Se dio cuenta de que la ciudad, como ellos, también tenía dos caras, la de la fiesta febril y la de la vida cotidiana. Ambas eran reales, ambas formaban parte de su identidad.
Esa noche, mientras cenaban una tortilla de patatas que Javier había cocinado con más entusiasmo que habilidad, Iñaki dijo: «He estado pensando, cuando me recupere, voy a vender mi parte del taller». Javier casi se atraganta con un trozo de patata. «¿Qué? Pero es el taller de papá, es tu vida». «Era la vida de papá», corrigió Iñaki suavemente. «Yo solo la estaba imitando. Me gusta trabajar con la madera, sí, pero no necesito el taller para eso. Quiero algo más pequeño, algo mío. Quizás hacer muebles a medida, algo más artístico, menos presión». Miró directamente a Javier. «Y he pensado en otra cosa. ¿Recuerdas ese viaje que siempre quisimos hacer, recorrer los picos de Europa en furgoneta? Cuando esta pierna esté fuerte y pueda caminar sin muletas, tú y yo nos vamos a ir, sin planes, sin prisas, solo la carretera, la montaña y nosotros. Nos lo debemos». Una calidez se extendió por el pecho de Javier, desplazando los últimos restos de miedo y resentimiento. No era solo la promesa de un viaje, era la promesa de un nuevo comienzo, de una relación reconstruida sobre una base de honestidad y no de expectativas. «Me parece un buen plan», dijo Javier, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue genuina y ligera. Pasaron las semanas. El yeso de Iñaki fue reemplazado por una bota ortopédica. Empezó a caminar con muletas, su frustración inicial dando paso a una determinación tenaz. Javier volvió a su trabajo en la biblioteca, al silencio ordenado de los libros, pero algo en él había cambiado. Veía el mundo con más nitidez. Las pequeñas interacciones diarias, las preocupaciones mundanas ya no le parecían tan abrumadoras. Había corrido hacia un toro de media tonelada, podía sin duda lidiar con una multa de aparcamiento. Un sábado por la mañana, meses después de San Fermín, mientras ayudaba a Iñaki con sus ejercicios de rehabilitación en el salón, alguien llamó a la puerta. Javier abrió y se encontró con un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y ojos amables. Llevaba una boina y sostenía una cesta de mimbre. El mapa era una promesa de montañas, de aire limpio que llenaría pulmones cansados y de senderos que se abrirían bajo sus botas. Javier pasó un dedo por las líneas serpenteantes que representaban las carreteras, trazando una ruta imaginaria desde Pamplona hasta el corazón de Cantabria. Potes, Fuente de, El Naranjo de Bulnes, nombres que sonaban a leyenda, a un eco de un tiempo más simple. Iñaki desde el sofá observaba el ritual diario de su hermano. Habían pasado casi 2 meses desde el encierro y la rutina de la casa se había asentado en un ritmo nuevo, más lento y deliberado. La fisioterapia de Iñaki marcaba las mañanas, las tardes eran de paseos cortos por la orilla de Larga y las noches de planes susurrados frente a aquel mapa. La furgoneta, una vieja Mercedes Vito que su padre les había cedido con más resignación que entusiasmo, se había convertido en el proyecto central de Javier. La aparcaba en el pequeño patio trasero y trabajaba en ella con una dedicación casi monacal. Lijaba los paneles de madera para el interior, instalaba un pequeño fregadero, medía y cortaba el colchón que sería su cama. Cada tornillo apretado, cada cable conectado, era un acto de construcción no solo de un vehículo, sino de un futuro. Era su terapia. El ruido del taladro ahogaba los ecos de los gritos en la calle Estafeta. El olor a serrín y a pintura fresca reemplazaba el recuerdo metálico del miedo. Iñaki, por su parte, sanaba a su propio ritmo. La cojera era menos pronunciada cada día, pero la herida más profunda no se veía. A veces, en mitad de la noche, Javier lo oía moverse en su cama, un gemido ahogado que delataba una pesadilla. No preguntaba, simplemente se levantaba, le llevaba un vaso de agua y se sentaba en el borde de su cama hasta que la respiración de Iñaki volvía a ser tranquila y profunda. Era un lenguaje sin palabras que habían desarrollado, una comunicación forjada en el trauma compartido. ¿Crees que la Furia Blanca estará lista para el Puente de Todos los Santos?, preguntó Iñaki una tarde, apoyado en el marco de la puerta del patio. Le habían puesto ese nombre ridículo a la furgoneta, una broma para aligerar la seriedad del proyecto. Javier se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Estaba cubierto de polvo de madera. Si consigo que el inversor de corriente funcione y no electrocute al primer valiente que enchufe el móvil, sí. El motor va bien. ¿El viejo la cuidó? ¿El viejo ha dicho algo más? Lo de siempre, que estamos locos, que nos vamos a matar de frío, que a quién se le ocurre irse a la montaña en noviembre. Lo normal. Javier sonrió. Pero ayer me trajo un juego de cadenas para la nieve.
sin decir nada. Las dejó junto a la rueda y se fue. Ambos compartieron una sonrisa cómplice. Entendían a su padre, un hombre forjado en la roca navarra, cuyo amor se manifestaba en actos prácticos y gruñidos protectores, nunca en palabras blandas. La víspera de su partida, el otoño se despidió con una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban los cristales con la furia de un ejército. Dentro, el ambiente era cálido y olía a estofado. Habían invitado a cenar a Maite, la fisioterapeuta de Iñaki. Se había convertido en una presencia constante y tranquilizadora en sus vidas. Era una mujer de 30 y tantos años, con unos ojos increíblemente azules y una paciencia infinita. Con Iñaki era profesional pero cádida, empujándole a superar sus límites sin dejar de escuchar el lenguaje de su dolor. Con Javier, la relación era distinta, más sutil. Hablaban poco, pero sus miradas a menudo se cruzaban sobre la cabeza de Iñaki, compartiendo una comprensión silenciosa de la situación. «¿Así que los aventureros se lanzan a la naturaleza salvaje?», dijo Maite, removiendo su copa de vino. «Alguien tiene que comprobar si los osos de los picos han empezado a hibernar», bromeó Iñaki, sirviéndole un poco más de estofado. Su movilidad había mejorado tanto que ya casi no necesitaba ayuda. «Solo tened cuidado, el tiempo en la montaña cambia en un minuto», advirtió ella, su tono tornándose más serio. «Y tú, Iñaki, no te fuerces. Una cosa es caminar por el llano de la ciudad y otra muy distinta es un sendero de montaña». «Lo sé, mamá», replicó él con una sonrisa pícara, pero sus ojos agradecían la preocupación. Javier observaba la interacción. Veía la forma en que Maite miraba a su hermano, con una mezcla de afecto profesional y algo más, algo personal que no se atrevía a nombrar, y sintió una punzada de algo que tampoco supo identificar. No eran celos, ¿era distancia? Ellos dos, Iñaki y Maite, compartían el idioma de la recuperación física. Hablaban de músculos, tendones y umbrales de dolor. Él, Javier, era el guardián de las heridas invisibles, un rol solitario y sin manual de instrucciones. Más tarde, cuando Maite se preparaba para irse, Javier la acompañó a la puerta. La lluvia había amainado, dejando un olor a tierra mojada en el aire. «Gracias por venir, Maite, y por todo lo que haces por él. Es mi trabajo, Javier, y me gusta. Iñaki es un buen paciente, es fuerte. Más de lo que yo creía, más de lo que él mismo creía». Se hizo un silencio. La luz del porche iluminaba las gotas de lluvia que aún pendían de las hojas de la hiedra. «¿Y tú, cómo estás?», preguntó ella, su voz suave, casi un susurro. De verdad, la pregunta lo desarmó. Nadie le preguntaba eso. Todos se centraban en Iñaki, en su recuperación visible. Él, el pilar, el que se suponía que estaba bien. Javier se encogió de hombros mirando sus botas. «Voy tirando. La furgoneta ayuda. Mantener las manos ocupadas». «¿Las manos? ¿Y la cabeza?». Él levantó la vista. Sus ojos azules eran como dos pozas de agua clara y profunda. Vio en ellos una empatía genuina, desprovista de lástima. «La cabeza es más complicada. A veces, todavía estoy allí, en la curva. Veo el cuerno, oigo el grito. Es normal, se llama trastorno de estrés postraumático. Hay formas de...». «No», la interrumpió, más brusco de lo que pretendía. «No quiero ponerle etiquetas. No quiero ir a un psicólogo a que me diga que lo que siento es un trastorno. Lo que siento es que casi pierdo a mi hermano, y que no pude hacer nada. Pero hiciste algo, Javier. Hiciste todo. Le salvaste». «No, lo saqué de allí cuando el daño ya estaba hecho. Lo que hice fue reaccionar al desastre. No lo evité». Maite dio un paso hacia él. Su mano se levantó, como si fuera a tocarle el brazo, pero se detuvo en el aire antes de volver a caer a su costado. «La valentía no es evitar el desastre, Javier, es enfrentarlo cuando llega. Y tú lo enfrentaste. No dejes que la culpa te robe eso». Se quedó mirándola, procesando sus palabras. La culpa. Sí, esa era la palabra. La culpa del superviviente, la culpa del hermano mayor que no había podido proteger al pequeño. «Buen viaje, Javier», dijo ella finalmente, abriendo su paraguas. «Conducid con cuidado, y enviadme una foto desde la cima de algo impresionante». Él asistió, incapaz de formular una respuesta coherente. La vio alejarse bajo la lluvia, una silueta solitaria bajo la luz anaranjada de las farolas, y sintió que esa conversación había abierto una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. Al día siguiente, cargaron la Furia Blanca. Mochilas, sacos de dormir, comida, un pequeño camping gas, el mapa y una guitarra vieja que Iñaki insistió en llevar. Cuando cerraron las puertas traseras, el sonido metálico fue como el pistoletazo de salida.
Su padre apareció en la puerta de casa con su habitual expresión adusta. «Lleva de esto». Les tendió un termo de café humeante y una bolsa con tortillas de patata. «Gracias, Aita», dijo Javier, cogiendo las cosas. «Y llamad, de vez en cuando, para saber que no se ha comido un lobo. Lo haremos». Su padre le dio una palmada en el hombro, torpe y rápida, y luego abrazó a Iñaki con un cuidado inusual. Fue un gesto que contenía volúmenes de amor y miedo no expresados. Y entonces se pusieron en marcha. Javier al volante, Iñaki de copiloto controlando la música. Salieron de Pamplona bajo un cielo gris que prometía abrirse. Mientras cruzaban el último semáforo de la ciudad, Iñaki se volvió hacia él. «Gracias, Javi». «¿Por qué?» «Por todo. Por la furgoneta, por esto, por no dejarme solo». Javier mantuvo la vista en la carretera, pero puso una mano en el hombro de su hermano y la apretó. «Nunca». El viaje fue una transición lenta del paisaje urbano a las llanuras ocres de Castilla y finalmente a las primeras estribaciones verdes de la cordillera cantábrica. El mundo se volvía más vertical, más salvaje. El aire que entraba por la ventanilla era más frío, más puro. Hablaban de cosas triviales, de música, de fútbol, de viejos amigos, pero entre las conversaciones había largos silencios cómodos, llenos de la simple alegría de estar juntos, en movimiento, dejando atrás el asfalto de la memoria. Llegaron a Potes al anochecer. El pueblo, enclavado en un valle profundo, parecía un Belén con sus luces encendidas contra la imponente oscuridad de las montañas. Encontraron un lugar para aparcar junto al río Deva, cuyo murmullo constante sería su canción de cuna. Cenaron las tortillas de su padre, frías pero deliciosas, y se metieron en los sacos de dormir. El interior de la furgoneta era pequeño, pero acogedor. Javier tardó en dormirse. Escuchaba la respiración tranquila de Iñaki y el sonido del río. Se sentía extrañamente en paz, pero también alerta, como si una parte de él estuviera siempre de guardia. Pensó en Maite, en sus ojos, en sus palabras. La valentía es enfrentarlo cuando llega. Quizás tenía razón. Quizás su viaje no era una huida, sino una forma diferente de enfrentarlo. A la mañana siguiente, el sol se abrió paso entre las nubes, iluminando los picos nevados que los rodeaban. La vista desde la puerta de la furgoneta era sobrecogedora. Después de un desayuno rápido, se dirigieron a Fuente D para coger el teleférico. Mientras ascendían, suspendidos en el aire, el mundo se encogía bajo ellos. La cabina se balanceaba suavemente y por un instante Javier sintió un vértigo que no era solo por la altura. Era el vértigo de la libertad, de la inmensidad, del insignificantes que eran frente a la majestuosidad de la naturaleza. Arriba, el paisaje era lunar, rocas, nieve y un cielo de un azul tan intenso que dolía. Empezaron a caminar por un sendero bien marcado. Iñaki usaba un bastón de trekking, moviéndose con cuidado pero con una determinación que llenó de orgullo a Javier. No se quejó ni una sola vez. Habían caminado durante una hora cuando se detuvieron a descansar junto a un arroyo de agua helada que bajaba del deshielo. «¿Cómo vas?», preguntó Javier, ofreciéndole la cantimplora. Las luces de Pamplona parpadearon en la distancia, un collar de perlas arrojado sobre las colinas oscuras. Iñaki se removió en el asiento, despertando lentamente del duermevela. Sus ojos buscaron primero la figura del pastor en el salpicadero y luego a su hermano. «¿Ya llegamos?». Su voz era ronca por el sueño. «Casi», respondió Javier, su voz un murmullo suave. «¿Tienes hambre? Podríamos parar en el casco viejo, en el bar de siempre. Unas gildas, un poco de chistorra». Iñaki sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Como en los viejos tiempos». «Como en los viejos tiempos», repitió Javier, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Aparcaron cerca de la plaza del castillo y caminaron por las calles empedradas, ahora tranquilas y casi desiertas en comparación con el caos de julio. El aire fresco de la noche navarra era un bálsamo. Se sentaron en una terraza, bajo la luz ambarina de una farola. Pidieron 2 cañas y varios pinchos. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino cómodo, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Habían hablado durante horas en la montaña, vaciando el veneno de la culpa y el miedo. Ahora solo quedaba el pozo de la calma. Iñaki levantó su vaso. «Por los nuevos comienzos», dijo, mirando a Javier con una gratitud que dolía y sanaba a la vez. «Por nosotros», brindó Javier, chocando su vaso contra el de su hermano. Bebieron un sorbo, el amargor fresco de la cerveza anclándolos en el presente.
La conversación fluyó fácil, sobre cosas triviales, el trabajo, amigos comunes, el próximo partido de los Osasuna. Era normal, era maravilloso. Javier se permitió relajarse por completo, sintiendo cómo el último vestigio de tensión abandonaba sus hombros. Habían vuelto, estaban bien. Justo cuando Iñaki empezaba a contar una anécdota, una mujer se acercó a su mesa. Era alta, elegante, con el pelo oscuro recogido en un moño y unos ojos penetrantes que parecían analizarlo todo. Sostenía una copa de vino tinto. «Perdonen que les interrumpa», dijo con un acento extranjero, quizás francés, «pero llevo observándolos un rato. Usted es Javier, ¿verdad?» Javier asintió, desconcertado, no la conocía de nada. «Sí, soy yo». La mujer sonrió, una sonrisa enigmática que no alcanzó sus ojos. Se giró ligeramente hacia Iñaki, evaluando la cicatriz casi invisible en su costado, que apenas se adivinaba bajo la camisa. «Mi nombre es Eleanor, y le debo una disculpa, o quizás un agradecimiento». Iñaki y Javier intercambiaron una mirada confusa. «No entiendo», dijo Iñaki. Eleanor dio un pequeño sorbo a su vino, sus ojos fijos en Javier. «Usted salvó a su hermano en el encierro, un acto de increíble valentía. Todo el mundo lo vio, pero nadie vio lo que pasó justo antes». El corazón de Javier empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. El recuerdo del momento previo al caos, la sensación de que algo no encajaba. La mujer se inclinó un poco, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de intención. Ese toro no se desvió por accidente, no estaba perdido. Alguien lo guió hacia su hermano. Y yo sé quién fue. Estaba allí, en el balcón de enfrente, y vi la vara del pastor. El aire del bar pareció espesarse, cargado con el peso de las palabras de Eleonor. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos se desvanecieron en un zumbido lejano para Javier. La vara del pastor, la mano. Aquellas imágenes fugaces que su mente había catalogado como parte del caos del encierro ahora regresaban con una nitidez escalofriante y un propósito oscuro. La sensación de que algo estaba mal no había sido paranoia, había sido una advertencia. ¿Una vara? La voz de Iñaki era apenas un hilo, tensa por la incredulidad. ¿Quién haría algo así? Fue un accidente, el toro se despistó. No fue un accidente, Iñaki, interrumpió Javier, su propia voz grave, resonando con una certeza que lo heló hasta los huesos. Yo lo sentí. Justo antes de que el toro girara, sentí una intención, una corriente en la multitud. Eleonora sintió lentamente, su mirada nunca abandonando a Javier. Era una mirada que reconocía una verdad compartida, una verdad peligrosa. Hay gente que no le perdona a su familia que siga teniendo el control de los mejores puestos del vallado, Javier, dijo ella, su tono bajo y confidencial. La familia Goicoechea siempre ha sido una institución en los Sanfermines, pero las viejas tradiciones generan viejos rencores. Algunos creen que ya es hora de un cambio por cualquier medio necesario. Un nombre, como una sombra, se formó en la mente de Javier, un rival de su padre. Un hombre cuya ambición era tan conocida en Pamplona como la propia catedral. Alguien con la frialdad y los contactos para usar a un pastor a sueldo. Miquel Aguirre, susurró Javier, más para sí mismo que para los demás. La confirmación llegó en el sutil endurecimiento de la mandíbula de Eleonor. Aguirre quiere lo que su familia tiene, dijo ella, y no le importó casi matar a su hermano para enviarles un mensaje. Quería demostrar que ni siquiera en el corazón de su propio territorio estaban a salvo. Iñaki se pasó una mano por el pelo, su rostro pálido. La cicatriz bajo su camisa de repente parecía arderle. «Pero, ¿por qué nos lo cuenta usted? ¿Quién es usted en todo esto?» La sonrisa enigmática de Eleonor regresó, pero esta vez había un destello de algo más afilado en sus ojos, algo parecido al acero. Digamos que Miquel Aguirre y yo tenemos asuntos pendientes. Él me quitó algo que era mío, y yo pretendo devolvérselo, con intereses. Su intento fallido de asesinar a su hermano me ha dado la oportunidad perfecta.
Pero para que mi plan funcione, necesito algo de usted, Javier. Javier la miró fijamente. Se sentía atrapado en una red que no sabía que existía. El heroísmo que le habían atribuido no era más que la reacción a un acto de pura maldad. Y ahora, esa misma maldad lo estaba arrastrando más adentro. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó. Eleonor se inclinó, su voz apenas un murmullo que cortaba el aire como una navaja. «Mañana es el último encierro, el más peligroso, con los Miura. Aguirre siempre corre el último día, es su ritual, su demostración de poder. Él estará en la curva de estafeta, como siempre. Yo estaré en el mismo balcón desde el que lo vi todo. Necesito que usted esté allí también, corriendo a su lado. Necesito que lo ponga nervioso, que lo presione, que lo obligue a cometer un error». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Volver a correr. Pero esta vez no sería por tradición ni por adrenalina, sería una cacería. ¿Un error? ¿Qué clase de error? Eleonor terminó su copa de vino, dejando el vaso vacío sobre la barra con un suave clic. Se puso de pie, su figura esbelta recortada contra las luces del bar. «No se preocupe por los detalles, Javier. Usted solo corra, manténgase cerca de él. El toro hará el resto». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un instante y miró por encima del hombro. La luz captó algo que brillaba en su muñeca, un fino brazalete de plata del que colgaba un pequeño dije. Javier entornó los ojos para verlo mejor. Era un hierro ganadero, una marca diminuta y elegantemente grabada. Sus entrañas se contrajeron violentamente. No era un hierro cualquiera, lo reconoció al instante. Era la marca de la ganadería de su propia familia, la misma marca que llevaba el toro que casi había matado a su hermano. Eleonor vio su gesto de reconocimiento, y una sonrisa genuina, helada y triunfante, finalmente iluminó su rostro. «Ah», dijo, «veo que se ha dado cuenta. Le dije que Aguirre me quitó algo mío. Ese toro no solo fue guiado, fue robado. Era de mi padre».